Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, noches de tarot fiscal, y después de los Reyes Magos viene la magia. Bueno, más bien que se fue la magia del sueño de ser contribuyente de régimen simplificado. Y bueno, pues de qué vamos a hablar, de las esperanzas que tenemos los contribuyentes en este 2024. Y por ahí les decía que si encontraban a los Reyes Magos, por favor le pidieran una consulta conmigo, porque urge en este momento, urge que todos sepamos y tengamos cultura fiscal, que sepamos cómo se usan los impuestos, para qué sirven. Y bueno, pues ahí también les comento que estaba yo viendo las noticias en estos días y decía que estaban a la alza los delitos cibernéticos y la suplantación de identidad, así como el uso de contraseñas. Y déjenme decirles que no está exento el SAT de esto, que no estamos exentos nosotros de esas contraseñas, y es más, hasta las compartimos y ni siquiera nos damos cuenta que se hace con ellas. Y bueno, pues en estos últimos días del mes de diciembre resulta que el SAT se fue de vacaciones. Pero el SAT se fue de vacaciones, más no los contribuyentes, más no los seres humanos, los terrenales aquí en México. ¿Qué sucedió en esa última semana de diciembre? Bueno, pues optaron por darle mantenimiento a la página, que la verdad está bien, pero créanme que siempre falla y falla, y yo creo que ya es plan con maña. Y por ahí una de mis peticiones a los Reyes Magos y a las esperanzas de Año Nuevo y la magia de la Navidad y todo esto fue que arreglaran la página del SAT. Y entonces, pues con esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los programas superdotados, pues lo están implementando. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si tú te diste de alta en Recico el año 2022, por ahí se manejó mucho en 2021 que era una superestrategia, que te convenía estar en ese régimen porque no ibas a pagar impuesto y porque no ibas a presentar declaración anual. Eso decían cuando lo lanzaron. Pero después, en 2022, empezaron a decir que sí ibas a presentar declaración anual. En 2023 ya era un hecho que tenías que presentar declaración anual. Y así se fueron. Entonces, por ahí no estamos acostumbrados a bajar la opinión de cumplimiento, a revisar nuestra constancia de institución fiscal, y lo dejamos todo para mañana, o para el último día del mes, y para el último día del año, ¿no? Ya cuando la página está saturada, cuando no sabemos qué hacer, cuando todos los sistemas fallan, cuando ya no hay quien nos pueda ayudar. Y como decía el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarme? Pues exactamente eso, yo creo que el SAT lo tenía en conocimiento, pero bueno, lo que escuché fue decir, es que estaban de vacaciones y ocupamos para poder darle mantenimiento. Y yo sí, pero todos los demás no estamos de vacaciones, estamos trabajando. Y por ahí algunos ya se enteraron y despertaron el día 30 de diciembre, 31, con la noticia de que ya no eran contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Ya no estaban en ese sueño maravilloso de pagar el 3% mensual de impuesto sobre la renta. Ojo, impuesto sobre la renta. Más no IVA, porque el IVA tenía que pagarlo al 16%. Y por ahí se decía mucho cuando inició este régimen que no tenías que pedir comprobantes fiscales porque no ibas a pagar el impuesto más que por una tasa, que era el 3%. Y entonces muchos dijeron, sí, vamos a hacerlo, vamos a cambiarnos, se cambiaron, pero no tienen ese orden, esa disciplina de decir voy a pedir comprobante de todo, voy a tener justificante de todo, por lo menos para IVA. Y había quienes decían, pues yo no soy causante de IVA, pues entonces no pido mi comprobante para IVA, solamente para impuesto sobre la renta, pero para impuesto sobre la renta tampoco lo necesito porque pago el 3%. Y pues, ¿qué creen? Que por ahí o se les olvidó, no sabían alguna situación especial y no se dieron cuenta que a diciembre no tenían su declaración anual de 2022 como régimen simplificado de confianza. Y entonces el SAT los mandó, como decimos los mexicanos, ya saben dónde. Y entonces los mandó al régimen de actividad empresarial y profesional a partir del 1 de enero de 2022. Así como lo oyen. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tu pago de impuestos sí requiere sí o sí el cálculo de los ingresos menos los gastos, la utilidad por un aplicativo de una tabla. Y muchos están sufriendo porque no pidieron comprobantes fiscales, porque únicamente tenían que pagar el 3% de impuesto sobre la renta.
Y ahora se van con la sorpresa que hay un tabulador, que hay una tarifa, que hay una tabla donde les dicen que si obtuviste tantos ingresos tienes que pagar, de acuerdo al cálculo, entre un 10 y un 35% de impuesto de la renta, más los recargos y actualizaciones por haber incumplido. Y entonces empezamos todos a temblar y a decir, no, pero no es posible, mi cálculo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y lo que es más ilógico, pero no tanto ilógico, es que no nos hayan mencionado con antelación todo esto, pero aparte que hay empresas que ni siquiera se han dado cuenta que sus proveedores ya no son reciclo, que están en la actividad empresarial y profesional. Entonces viene un caos. ¿Por qué? Porque los sistemas tú los tienes que programar para que hagan lo que tú dices. Es como pedirle el hombre perfecto al ChatGPT. Y cuando no sabemos cómo pedirlo, pues nos va a mandar cualquier otra cosa. O a las aplicaciones de inteligencia artificial que te pueden diseñar esa persona de tus sueños, para que lo pongas como en pantalla en tu celular, ¿no? O para que puedas imprimir una foto y decir, wow, ese es el hombre de mis sueños, ¿no? Y puedas crear lo que tú quieres, pero hasta para eso tienes que ser bien preciso en lo que vas a pedir. No es lo mismo, pues yo quiero un hombre, ok, ¿y cómo lo quieres? Moreno, entonces me mandará muchos morenos, me pedirá qué tipo de tono, pues exactamente lo mismo con el SAT. Nos va a pedir declaraciones sobre algo que ya no somos. Y entonces yo no sé ni tengo idea, y aparte de eso muchos contadores no tienen idea de lo que sucedió. ¿Por qué? Pues porque hay mucho cúmulo de trabajo, porque hay pocos contadores, porque los planes de estudio de las escuelas ya están obsoletos con relación a la actualidad, al hoy en día. Y esto que aparece hoy en día, que es la inteligencia artificial, pues déjenme contarles que no hay en ninguna materia escolar de contabilidad inteligencia artificial. Y el SAT ya lo está poniendo en práctica, pero obviamente pues también el personal del SAT pues tiene fallas. O sea, así como quiero pedirle esto y pues va a haber muchas fallas. ¿Cómo cuáles o qué fallas hay? Hizo lo mismo con las personas morales. Dijo, ¿quiénes se quieren pasar a este régimen? Los que tengan tal característica. Y entonces ahí va todo el mundo a cambiarse a ese régimen. Y después nos dicen, pero ¿qué crees? Que debes impuestos sobre los ingresos facturados de tanto. Oye, pero mi régimen no dice eso. Sí, pero por no haber atendido y por no haber hecho y por tener una omisión tienes una multa. Y tú no haces caso de eso. Y entonces va grabando la situación. Y por ahí encuentro un video que decía de un alto funcionario que decía que México tiene que ser comunista. Y yo dije, ¿qué? Y entonces, ¿qué va a pasar con el dinero que tenemos? Con el dinero que estamos generando. Obviamente, pues ahorita a esas alturas tendríamos que pagar el impuesto de esos 2 años, 2022 y 2023. Y bueno, pues varios no se han dado cuenta. Y entonces cuando se empiezan a dar cuenta, ya van a tener un problema. ¿Qué tienes que hacer? Pues escuchar a Laura Reta en Tarot Fiscal. Obviamente para saber qué es lo que está pasando y qué acciones debes de tomar. Y eso que crees que no solamente impacta en la parte de tus impuestos, en tus declaraciones, ¿en qué más va a impactar? Va a impactar en tu buró de crédito, va a impactar en tus facturas. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder realizar facturas bajo ese régimen y entonces las retenciones que te hicieron, ¿qué va a suceder? Bueno, pues te sugiero que contactes a un especialista para que te ayude. Hay muchos que optaron por decir, bueno, yo soy reciclo y está bien fácil. Nada más hago una declaración, el sistema me hace todo y se acabó, ¿no? Y no sabían de esta declaración anual, no sabían de algunas otras obligaciones. Y entonces empiezan a tener problemas. Y hoy en día me he encontrado mucha gente que quiere arreglarlo y evitarse el pago de una consulta con un contador o con un especialista en régimen simplificado de confianza. Y se les hace más fácil decir, pues me ahorro ese dinero y entonces lo hago yo, ¿no? ¿Y qué les digo? Si para ser contador se estudian 4 años, ¿crees que con un tutorial de YouTube vas a poder hacer una declaración con conocimientos de 4 años? No, pero no solamente es el es el tiempo que llevas de experiencia, las situaciones que ves al día a día, porque no es lo mismo un reciclo que se dedica a dar consultas médicas, que un reciclo que se dedica a dar consultas psicológicas, que un reciclo que se dedica a pintura y mantenimiento, que un reciclo que se dedica a elaborar alimentos. Todos tienen obligaciones diferentes y sí tal vez pagan un impuesto sobre un porcentaje sobre los ingresos, pero tenemos diferentes obligaciones y si has incumplido alguna, pues te van a sacar de ese régimen.
esa es una noticia que pues a varios nos ha alarmado y otros así como que, ¿qué están? Ah, sí, claro, ajá. Es que cuando yo era joven o cuando mi abuelo, pues nunca se hacía, o se hacía de otra forma, o compró las facturas, o hay mucha gente que todavía sigue diciendo, pues vamos con los factureros, ¿no? Hoy en día, ya bajo un sistema automatizado, es un poco más difícil que puedas engañar al fisco. Y la otra, si tienes desconocimiento, como cuáles, algunos que para mí son básicos, y que al SAT le suena ilógico, como cuáles. Si no tuviste tantos ingresos, ¿por qué tienes tantos gastos? ¿De dónde estás sacando ese dinero para solventar esos gastos? Y entonces el SAT empieza a pensar mal, ¿no? Y dice, seguramente está haciendo actividades ilícitas por las cuales no da factura, pero le llega ese dinero y entonces con ese dinero gasta. Y en algunos casos, ¿saben qué está pasando? Reciben la pensión de los hijos. Pues es que me depositó en mi cuenta la manutención de los hijos, estamos separados. Pero el SAT no tiene un aplicativo para saber qué está pasando y entonces los manda a llamar. Y las personas que no saben contratan un abogado y entonces el abogado te ampara y entonces para todo el proceso y después te congelan la cuenta y después no tienes dinero para la manutención. Y esto fue la legalidad. ¿Por qué no puedes dejar a un menor sin su derecho? Lo que prevalece en todo el mundo, a nivel universal, a nivel mundial, son los derechos de los menores. El derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al vestido, el derecho a ser protegido y cuidado por sus padres. Si uno de esos padres o mamá tiene una deuda con el SAT y le congelan la cuenta, no va a tener para darle la manutención a ese hijo. Oye, eso es totalmente legal, viene la ley, sí, pero hoy en día nos estamos enfrentando a sistemas programados por personas que consideran que así debe de ser y lo manejan todo, como decimos, cuadrado, sin salirse ni pasarse un solo milímetro, ni una centésima de mililitro. ¿Qué va a suceder aquí? Pues que empezamos a tener problemas caóticos, pero no ahorita, a mediados de año. Y entonces vamos a empezar con la astrología por aquí, las cartas del tarot. Pero la verdad es que no las traigo, lo que les voy a decir es la experiencia y lo que estoy visualizando que va a pasar con todo este tipo de actividades que están realizando y que nos están obligando a pagar incluso cantidades exorbitantes que ya no tenemos y que no sabemos. Y entonces ese sueño rosa de, no voy a pagar impuestos porque estoy en reciclo y nada más voy a pagar el 3%, y es más, ya ni tengo que pagar un contador y mucho menos pedir facturas. Se rompió y hay muchos que no se han enterado. Y ahora sí, como que se enteren quiénes son los Reyes Magos, no les va a gustar. Pues en eso estamos, así que por favor, si tienes alguna duda, yo te aconsejo que revises primero tu constancia de situación fiscal y tu opinión de cumplimiento. Si ves alguna anomalía, por favor, no dudes en contactar a alguien que conozca de la materia o acudir al SAT directamente a una orientación. Más vale preguntar que quedarse con una duda y quedarse con una deuda fiscal. Pero bueno, eso es con respecto al reciclo. Con respecto a las personas morales, o sea, las sociedades, pues, ¿qué crees? Que el SAT dijo, el 4 de enero, publicó que a partir del 1 de enero ya podemos presentar la declaración anual de personas morales. Pero hay una triste realidad. ¿Cómo vas a presentar una declaración anual si aún no has presentado la declaración número 12 del mes de diciembre? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer primero? Presentar la declaración de diciembre del 2023. Pero tenemos una gran sorpresa. Que si tú timbras tus recibos de nómina, no aparecen de inmediato, aun cuando los timbres en la página del SAT. Y no aparecen de inmediato. Las constancias de retención de plataformas electrónicas hacia las personas físicas y morales no aparecen de inmediato. Aparecen hasta el día 6 o 7 del mes siguiente. Y entonces están diciendo que ya tienes que presentar tu declaración anual. Pero pues no puedes. Y entonces empiezan a preguntar, oye, entonces ya cambió la situación. Pues ahí te va. De acuerdo a la ley, dice que debemos de presentar la declaración. Esto es de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles y de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Dice que debemos de pagar el impuesto anual dentro del periodo estimado de 3 meses posteriores al término del ejercicio en el cual se presentan los estados financieros. Y también nos dice que si tú tienes algún comprobante que no reúne los requisitos fiscales, como cuáles, como haber sido pagado o facturado, entonces vas a tener una pena, una sanción por no haberlo hecho. Y entonces empezamos con problemitas aquí, empezamos con dilemas. Y
hay quienes me dicen, oye, es que ya podemos hacerlo. Yo les digo, no, tienes que revisar tus declaraciones. Pero ahí te va otra, que si tuviste facturas que por alguna situación tuvieron error o no se facturaron o se facturaron mal o cualquier situación que las tienes que cancelar. La ley del impuesto a la renta nos daba, y el Código Fiscal de la Federación nos daba como plazo de vencimiento para poder cancelar esas facturas o para poder reunir los requisitos fiscales, a más tardar el último día de presentación de la declaración anual, que es el 31 de marzo, para reunir los requisitos. Bueno, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer si ahora tienes que presentar la declaración en enero, que según es una opción? ¿Hasta cuándo tienes posibilidad de cancelar? Nada más hasta el momento anterior a que tú presentes tu declaración anual de persona moral. Entonces vuelve un caos. ¿Por qué? Porque si me cancelan una factura, yo la cancelo en el SAT, no se refleja de inmediato, se refleja 3 días después, pero si vendo por plataformas, a partir del día 6 o 7 del mes siguiente, voy a visualizar. Y si tuve una cancelación, me voy a ir a 10, 11 días. Y entonces, oye, ¿cuándo voy a presentar mi declaración anual? En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo, únicamente para personas morales. Y ahí les va otra que no he investigado todavía, pero que en años anteriores así aplicaba. Si tú venías y querías hacer tu declaración anual del ejercicio anterior, por ejemplo, quiero hacer mi declaración anual del ejercicio 2022 y la tengo que presentar en el mes de abril del siguiente año. Bueno, pues que si tú la presentabas en el mes de enero o febrero, en ese mes, enero o febrero, se presentan las declaraciones de las personas que ya no están vivas. Entonces tú presentabas tu declaración en ese momento, ¿qué le estás diciendo al SAT? Pues que estás muerto o no. Y entonces muchos por la premura, no, es que la devolución, presentaron esa declaración. ¿Les van a hacer devolución? Obviamente no. Bueno, pues ahorita no ha salido todavía el SAT a decir si vamos a presentar la declaración de personas físicas con anterioridad o no. Lo único que hizo fue decir, estás en reciclo y no presentaste tu declaración anual del 2022. Estás en el régimen de sueldos y salarios y reciclo, pues ¿qué crees? Que te vamos a dar de baja y te vamos a mandar al otro régimen y vas a tener que pagar la diferencia de los impuestos. Y entonces ese sueño que tú tenías de no pagar impuestos se rompió. Y entonces ya sabes quiénes son los Reyes Magos. Salud. Bueno, pero eso no es todo. Está dando un poco de miedo esta parte de desconocer el pago de los impuestos, de desconocer el uso de la firma electrónica. Y aparte sabes también que en la parte bancaria ya hay varios fraudes donde usan la voz de las personas. Y por ahí alguien me contaba, es que yo creo que es inteligencia artificial. Y anteriormente te hacían una llamada, te decían es que hablamos del banco tal y tú les decías un sí, un no, un X, un tal. Tu voz era copiada y era no. Entonces, sí, era como sí autoriza, sí. Entonces te hacían, no te provocaban para que tú dijeras que sí. Y entonces, ¿qué hacía o qué recomendación les daba? Cuando alguien te hable de esa forma, oye, fulanito de tal, y que te digan, ¿de qué? Tú le puedes preguntar, ¿de dónde me habla? ¿O de dónde habla? ¿De dónde habla? Y te va a decir, de tal lado. Y si tú ves que no es una llamada que estés esperando o que sea una persona grata, le cuelgas. ¿Por qué? Porque ese tiempo que duras hablando por teléfono lo aprovechan para hackear tus cuentas bancarias. Y entonces me pregunto, ya con la entrada super mega como muy platillo de la inteligencia artificial, habrá quienes digan, yo no tengo tiempo de acudir a una capacitación. Y habrá quienes digan, sí lo quiero tomar. Pero el SAT ya lo está haciendo, ya está viviendo esta parte de la inteligencia artificial. Y nosotros no, estamos en una gran desventaja. ¿Por qué? Porque no conocemos de leyes, porque no conocemos leyes fiscales, porque no conocemos cómo opera el sistema tributario mexicano y porque no nos interesa. Y entonces cuando vienen conmigo es porque ya traen un mega problemón que a veces no podemos resolver en un día o en un segundo. Yo sé que muchos dicen, pero es que es tan fácil, pues no me le das clic. Sí, pero hay que saberle dar clic y en dónde le vas a poder dar clic. Entonces, partiendo de esto, de esta situación tan vulnerable que tenemos algunas personas, es que vamos a hacer un curso de inteligencia artificial el día jueves 18 de enero de 10 a 2 de la tarde. Si a alguien le interesa, me puede mandar un mensaje aquí vía Facebook para poderlo anotar y darle los datos. Y lo va a dar mi estimado amigo José Miguel, que es un as en toda esta parte de tecnología digital, para que vayamos aprendiendo cómo usar esas herramientas de inteligencia artificial y ganarle en tiempo al aplicativo del SAT y de otras cuestiones que a veces no entendemos o que a veces nos dificultan. Y con estas pequeñas herramientas o grandes herramientas, monstruosas herramientas,
ya no te tienes que parar, ya no tienes que ir, regresar y hacer todo lo que anteriormente hacíamos para comprobar que podíamos hacer o teníamos derecho a ciertas cosas. Hoy ya no, hoy lo es a través de inteligencia artificial, a través de un celular y con, obviamente, conocimientos. Yo sé que habrá quien diga, es que es más fácil experimentar por mi cuenta. Yo lo voy a hacer, sí, pero entonces te vas a perder de grandes tips que pueden darte. Entonces, como te vuelvo a repetir, este curso se denomina Marketing con Inteligencia Artificial y vas a aprender desde tu celular a generar los contenidos, a saber cómo darle instrucciones a inteligencia artificial. No nada más a ChatGPT, vamos a meter otras aplicaciones. Y bueno, pues si te interesa me contactas. Es el jueves 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El costo es de $1,000, o sea, es realmente módico, pero vas a aprender ese día lo que no tienes idea para poder vaciar tus contenidos de todo en un mes. Los vas a poder realizar en un lapso de 10 minutos. Así como lo oyes. Y entonces, ¿qué pasa con esta inteligencia artificial? Pues que también pueden clonar nuestra voz y también pueden jalar esta aplicación y entonces hacerle pensar a nuestra familia que estamos en el más allá o que nos están pues deteniendo en algún sitio y que tienes que depositar o X situación en la cual puedas caer y puedas ser presa fácil o vulnerable de este tipo de acciones. ¿Qué necesitas hacer para no estar en esto? Aprender de primera fuente. Aprender que hoy en día las relaciones también cambian, el dinero cambia, las posiciones de las personas cambian y no podemos ni estamos en los años anteriores donde tenemos que estar esclavizados a solamente un lugar, una persona o una situación. Hoy en día ya no. Hoy en día incluso puedes hacer negocios a nivel internacional sentado desde tu casa con una computadora y las cosas van cambiando. Pero bueno, así las cosas. Entonces, como ven, esas son las predicciones para 2024. Son predicciones de miedo. De miedo porque por ahí alguna ocasión yo trabajaba en gobierno y decían el año de Hidalgo, ¿no? Entonces yo me reía y ya cuando alguien me explicó qué era el año de Hidalgo, pues entendí perfectamente bien que todo lo que van a hacer en estos días va a ser ejercer cobro para podérselo gastar. Y pues decir, bye, porque ya se terminó mi función, porque ya me voy a algún lado. Bueno, te quiero mencionar la frase, la estoy buscando por aquí. Y pues hay quien dice que... A ver, vamos a buscarla. Bueno, pues ahí no la encuentro, pero si alguien se la sabe, por favor me dice. Pero el año de Hidalgo deja relucir, chin chin, de que no se lleve algo. Así, en resumen. ¿Eso qué significa? Que como ya se acabó el sexenio, como ya se acabó el periodo de gobernatura, el periodo de liderazgo, entonces te dicen chin chin el año de Hidalgo, el que no se lleve algo, ¿no? Entonces eso es para el último año. Así que como ves, pues tienes que aplicarte y no caer en las garras de la inteligencia artificial fiscal. ¿Qué necesitas hacer? Es cierto, me dicen, oye, es que no hay literatura acerca del SAT y algo que sea digerible. Hay por ahí algunos libros que por ahí tiene una colega, pues son libros muy didácticos, te dan realmente la parte básica. Pero si quieres aprender de inteligencia artificial y quieres aprender de cuestiones fiscales, por favor sígueme. En Facebook estoy como Laura Arrieta SAT o como CP Laura Arrieta y en Instagram estoy como CP Laura Arrieta o CP Tarot Fiscal. Así que ahí me puedes encontrar y puedes ver y leer y escuchar, por favor, estos programas y los audios que luego llego a subir en Spotify, para que sepas qué tienes que hacer y irte empapando un poco cada día del tema. Porque por ahí hice una publicación donde mencionaba también que si estabas en el régimen de incorporación fiscal y ya habías cumplido 10 años en ese régimen, puse algo así como, si ya tienes 10 años en el RIF, entonces tienes que cambiar o te van a migrar de régimen fiscal. Y recibí llamadas de algunas personas muy preocupadas porque sus hijos ya tenían 10 años. Entonces, no es que seas niño y te van a inscribir, a menos de que esté generando ese niño o esa niña o ese infante, esté generando ingresos. Es como tienes que registrarlo y tú tienes que ser su tutor para poder administrar esos bienes o ese dinero, así como el pago de impuestos. Pero te decía, si estás en el régimen de incorporación fiscal, que era el RIF anteriormente, y ya cumpliste los 10 años en ese régimen,
pues tienes que migrar de régimen porque ya no vas a poder facturar, porque ya no vas a poder presentar tus declaraciones bajo ese régimen. ¿Sale? ¿Qué otro cambio hay? Bueno, pues esos son los más relevantes, y en la parte del seguro social y en la parte de los trabajadores también vienen cambios muy importantes. ¿Cómo qué cambios vienen a nivel seguro social? La verdad es que duele decirlo, pero ahí les va. Tuvimos una muy mala experiencia estos días porque un trabajador tuvo un accidente, se fue a atender a un centro de urgencias del Seguro Social y después de 2 días no lo atendían. Y entonces obviamente habló la familia muy enojada al patrón y le dijo que no lo habían atendido y que era su culpa. Pero realmente el patrón estaba cumpliendo con el servicio médico. ¿Qué sucede en el seguro? No es de que sean negligentes o está convirtiendo en una negligencia porque no tienen los insumos ni materiales ni equipo necesario para atender a la gente. Pues han aumentado, sí, maravillosamente el rango de personas atendidas por el seguro, pero lo que no han aumentado son los médicos, son los insumos y materiales, las clínicas, el material, el mobiliario y mucho menos los medicamentos. Y para este año aumentó la tabla del Seguro Social y también aumentó el salario en un 20%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el fisco va a cobrar ese 20% más en impuestos. ¿Y el trabajador qué tendrá que hacer? Pagarlo. Y entonces el razonamiento es el siguiente. ¿Qué hay más? ¿Empresarios o empleados? Obviamente empleados. ¿Qué pasa si tú tienes un salario? Un salario fijo no te va a permitir a lo mejor poder contratar un abogado, contratar un contador para que te dé una asesoría, una consulta y tú puedas saber cómo está integrado tu salario, qué están haciendo, si está bien, si te conviene o no te conviene. Y entonces nos enojamos cuando vemos nuestra nómina y que dice un sueldo de 20,000 pesos y te entregan 12,000 pesos. Y dices, ¿cómo es posible? Y si me dijeron que iban a pagar esta cantidad, sí. Pero recuerda que el salario mínimo aumentó, únicamente el salario mínimo. ¿Eso qué significa? Que si tú ganas un peso arriba del salario mínimo, no se tiene que incrementar. Pero entonces la lógica de los contadores es la siguiente. Si el salario actual mínimo es mayor al salario del año anterior, pues ¿qué tienen que hacer los contadores? Incrementar ese salario hasta el momento del 20% para que quede igual que lo que marca la ley. No podemos pagar sueldos inferiores a esa cantidad de salario mínimo. Y bueno, pues empiezan a haber más cosas, pero ¿qué crees? ¿Por qué crees que hace esto el SAT? Porque dice, bueno, finalmente, como trabajador te quito impuestos y los tiene que pagar la empresa. Y si la empresa ya está muy gastada o está ya que no sabe qué hacer por tantas modificaciones fiscales y que le rompieron el sueño de no pagar tantos impuestos y que lo regresaron, pues obviamente nos perdemos y entonces tenemos que empezar a pagar y hacer cosas que a veces no hubiéramos querido y que no sabemos cómo o qué desencadenó estar ahí. ¿Y sabes qué es lo que desencadena estar ahí? El no conocimiento, el no saber, el tenerle miedo, pánico a la materia fiscal. Es que yo escucho del SAT y ya me quiero salir corriendo, me quiero poner a llorar, es más, nadie me hable, esto está mal y entonces empezamos con pretextos como alguna cliente por ahí que decía, es que tú abusas porque yo no sé nada de esto. Yo le decía, no, pero creo que sí tienes idea de que debes de pagar tu impuesto. Y si no lo pagas, pues yo no puedo hacer ese pago por ti, lo tienes que hacer tú personalmente. Así que los impuestos son personalizados. Hoy en el caso de los trabajadores, sí te tienen que retener ese dinero, se lo tienen que enterar o se lo tienen que dar a la Secretaría de Hacienda a través del sistema de administración tributaria SAT, en conjunto con el banco. Y bueno, también recordarte que si tú recibes depósitos de otras cuentas que no sean de tu familia y no declaras esos montos, vas a tener serios problemas fiscales y pueden llevarte al congelamiento de cuenta, así como a la cancelación de los sellos para facturar. Entonces, me regreso un poco a la parte del IMSS por algo que me acordé. Tú puedes pagar el seguro de tus trabajadores, pero si sube la cuota, el porcentaje de más, tienes que hacer las modificaciones del seguro social también. Oye, tengo a alguien en salario mínimo, ¿tengo que hacer la modificación? No. Cuando tienes a alguien dado de alta en el salario, por salario mínimo en el seguro social, no tienes que hacer la modificación de salario. Simplemente, si lo decide tu patrón, sí se tiene que hacer
un aumento de sueldo, sí se hace el aumento de sueldo también a la par en el Seguro Social. Pero si el patrón dice no, porque tú estás por arriba del salario mínimo y por lo tanto no te dejo fuera del salario, entonces tienes que llegar a un acuerdo con él. ¿A quiénes sí es obligatorio aumentarles? A los que perciben un salario mínimo. Ellos sí es obligatorio incrementarles hasta volver a alcanzar el monto del salario mínimo para el 2024. Y ha habido otros cambios que también son interesantes y que tenemos que prestar mucha atención, que son las cuentas bancarias. Y te lo vuelvo a reiterar, si tú tienes una cuenta bancaria porque recibiste una ayuda del Estado para una manutención y decides emprender un negocio y te das de alta, foco rojo y alarmante para el banco. Tienes que ir al banco y decirle que mostrarle tu constancia de situación fiscal y decirle que acabas de hacer un cambio, además de recibir ese bono, vas a empezar a trabajar por tu cuenta o vas a generar algún empleo adicional. Y entonces ahí pues ya tendrán que evaluar si les conviene seguir en cierto régimen o no. Pero bueno, amigos, así me podré enumerar varios cambios. Por ahí me decían, oye, ¿aumentaron los impuestos? No es que hayan aumentado los impuestos, lo que aumentó y sí aumentó es la coacción de cobro a través de inteligencia artificial, donde te mandan, le dan un clic y dicen todos aquellos que estén en el régimen simplificado de confianza que no hayan presentado el anual, mándales esta solicitud donde ya no pertenecen al régimen y se van al otro. Con un solo clic mueven muchísimo. Y hay quien dice que lo están haciendo por zona, por área, por oficina, pero finalmente se está haciendo. Así que si tú estás con el sueño de decir, no me voy a dar de alta en Hacienda y voy a ir al banco a abrir una cuenta, y llegas al banco y le dices que estás generando ingresos o negocio, el banco te va a pedir la constancia de situación fiscal. Y si tú no se la das, no te va a poder aperturar la cuenta. Yo sé que hay personas que me dicen, sí me la apertura, ¿no? Y es más, ya hasta me dio la bienvenida y todo, tengo todo esto. Ok, pero cuando el sistema del banco se enlace con el SAT, y si tú no estás viendo de alta, si no tienes el aumento, si no tienes las cosas como son, va a rebotar y rebotar en perjuicio porque te van a empezar a pedir cosas de esos años donde a lo mejor ya no están las personas, donde ya no tienes el dinero, donde ya te lo gastaste y entonces vas a tener serios y severos problemas. Así que por favor, trata de leer, de enterarte de las cuestiones fiscales. Te metes a YouTube, trata de entenderle, pero no sigas al pie de la letra lo que te dicen, porque cada cabeza es un mundo, cada situación, cada persona es una situación diferente. Hay quienes nos gusta, por ejemplo, los animales y habrá quienes no les gusta. ¿Y eso qué tiene que ver con los impuestos? Bueno, pues tiene todo que ver. Porque si a ti te gustan los animales, generas un negocio con animales, necesitas algunos permisos, necesitas darte de alta en algo especial y necesitas revisar si causas IVA o no causas. Oye, es que a mí no me gustan los animales, pero yo quiero poner un negocio de galletas. Y entonces se te hace fácil decir, pues ya me di de alta y ahí va, ¿no? Ya tengo mi alta en la Hacienda, voy a vender galletas. Pero no fuiste al banco a corregir tu situación de apertura de cuenta y te están dando un bono del gobierno por madre soltera, pues entonces cuando te entre el primer pago de facturas por galleta, va a desaparecer esa pensión y entonces vas a tener que ir a reclamarla y vas a tener que ir a dar la cara. Y el banco te va a solicitar actualización como cuál, que le des el número de tu sello de certificado digital para facturar o de tu firma electrónica. Así que si vas al banco y actualizas todo eso, por favor, ve prevenido. Y pregunta qué tipo de cuenta para la actividad que tú realizas es la ideal. Y si tú ya tienes una cuenta, que te la revisen y que te actualicen tus datos. Es muy y de vital importancia tener esto siempre al día. Y bueno, pues otra cosa que les comento es que también la página de SAT está muy lenta y a veces pensamos que es plan con maña. Pensamos que este año ya iba a estar mejor, pero pues ya vemos que cada vez va de mal en peor y a veces pensamos que es plan con maña. Tip que te doy. Tienes que ser puntual, sí o sí presentarla en el tiempo que el SAT te deje hacerlo. Dicen que después de terminar el mes me dan 17 días. Ahí va. Si tú eres un régimen de plataformas, tus facturas, tus retenciones, las vas a visualizar hasta el día 6 o 7 del siguiente mes.
Y entonces, oye, si yo hago una visualización, una descarga, una consulta de las facturas que di de la primera semana de enero, las tendré. Puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser que no, porque no está actualizada la página. En el caso de plataformas, una vez que ya se haya publicado, puedes hacer tu declaración. Tendrás del día 8 al día 13. Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué tan poquito tiempo si dice que hasta el 17? Pues porque resulta que del día 13 al 15, o del 13 al 18 del mes, estamos timbrando nóminas y la página se satura. Pero aparte de eso, también es la fecha límite de pago de impuestos, que es el día 17 del mes siguiente. Y entonces estamos así como en el gimnasio, en la peleadera de qué te corresponde a ti, qué me corresponde a mí, y entonces nos hacemos bola, nos ponemos el pie porque todos queremos entrar a la página y nadie o muy pocos logran entrar a la página. Si no lograron entrar a la página y presentarla en tiempo, pues resulta que ya tienes un problemita con respecto a tu presentación de declaración. Y si tú te pasas de un día de presentación, el SAT te va a estar mandando un recordatorio de que no has presentado la declaración de ese mes. Y entonces tú te vas a alterar porque ese buzón te va a llegar a la hora .01 segundo del día siguiente del mes, del día 17. O sea, te estará llegando al día 18. En la madrugada, pues te asusta un buzón del SAT. Pero cuando ya sabes cómo funciona esto, dices, bueno, pues ya sé que no tengo que hacer mi declaración en el día 15 porque nada más no voy a poder. Y posiblemente esté cerrado o tendré dificultades para presentarla. Pero lo puedo hacer en el transcurso del día 7 al día 13 o 14 del mes, donde no está tan saturada la página, o con precisión del día 7 al día 12 o 13 del siguiente mes, que son realmente 5 días para poder presentar tu declaración sin tener tanto agobio, sin tener tanto problema, sin que se cayó el sistema, sin que no se visualizaron todas las facturas, sin que te digan que no se visualizan las retenciones de sueldos y salarios. Así que como ves, tenemos que estar al día siempre en estos temas fiscales y aprender todos los días de cómo se maneja la inteligencia artificial y cómo se maneja el SAT. Porque si tú no sabes, va a ser muy fácil que te vean la cara y que te quieran robar. Y entonces vuelvo a este punto donde yo les decía, es que las contraseñas son muy vulnerables y por eso se dice que están en delitos cibernéticos o tecnológicos. Si tú le das la contraseña a alguien, procura saber para qué la quiere, pero antes de eso procura aprendértela tú, aprender a generarla, aprender a manejar esas consultas en el SAT. ¿Por qué? Porque tu contador te podrá decir una parte y te podrá decir su punto de vista, pero no habrá como tú personalmente para plasmar lo ya vivido y lo que sabes que es tu actividad. Pero bueno, entonces decíamos, todo ese tipo de situaciones tienes que meditarlas y tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Que si tengo trabajadores, que si tengo por ahí algunos proveedores en reciclo que tienen o tuvieron sueldos y salarios y que me dieron una constancia del 2022 donde se dieron de alta en ese régimen, pero que no se han dado cuenta que ya los cambiaron de régimen, hay que estar al pendiente para apoyarles y que hagan esos cambios también. Así que como ves, pues hoy en día tenemos que hacer varias cosas a la vez y estar más latentes cada día en el interés fiscal, que no es un interés matemático, sino un interés por saber que no nos vayan a congelar bienes o a dejar sin dinero o a dejar sin factura porque posiblemente nadie nos va a querer contratar. Y entonces vamos a esta parte del dilema. Todo se hace hoy en día a través de inteligencia artificial, de aplicaciones que pueden automatizar tus cosas. Pero también es cierto que los sistemas fallan y también es cierto que hay hackers, que hay gente que es muy viva para poder entrar a nuestra computadora y llevarse esa información, alterarla o mezclarla. Y entonces tú como vendedor o como comprador de esa mercancía, ¿cómo te proteges contra esas compras? Una, conociendo, y la otra, muy importante, teniendo documentación fiscal para posibles reclamos. Y bueno, amigos, pues así me puedo seguir enumerando varias cosillas que va a haber de cambio para este año, pero la principal para este año es que vienen las elecciones. Y entonces ahí tienes que decidir perfectamente bien por quién votas, así como en la radio, por quién vota, qué canción vota, porque de eso depende también principal fuente de recursos, que son el cobro de impuestos. Pero bueno, amigos, si tienes alguna duda, me puedes contactar a Laura Arrieta mediante el correo electrónico laura@tarotfiscal.com y me puedes encontrar en Facebook o en Instagram como CP Laura Arrieta o Laura Arrieta SAT. Y bueno, amigos, pues me gustaría seguirles platicando muchas cosas, pero el día de hoy de verdad que no quiero agobiarlos, ni quiero que se preocupen, y no quiero que
los haya mareado con tanta información aislada y que me regreso y que me voy, porque viene aún otros cambios y deseo seguirles platicando de esto en la próxima sesión. Y para este año les deseo lo mejor, y que en la cuestión fiscal, por ahí me decían, ¿qué calzones uso? Pues usa los calzones del SAT para tener las herramientas necesarias y los conocimientos adecuados para defenderte. Y ¿cómo me defiendo? A golpes no, con conocimientos y con cumplimiento. Ya decíamos, cumplir en tus declaraciones entre fechas 7, 8 a máximo 13 del mes, para que tengas oportunidad de presentarlas sin tanta saturación, sin problemas y todo fluya. Y recuerda, siempre consultar tu constancia de institución fiscal y tu opinión de cumplimiento para saber si tienes algún crédito firme o algo está pasando por el estilo. Último detalle que te doy. Ya existe, así como los extraterrestres ya los vimos, así ya vimos cómo el SAT te manda vía celular algunos mensajes que a veces son del SAT y a veces no. Entonces nos asustamos. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar directamente en nuestra cuenta del SAT si es correcto y si es cierto el importe que nos están mandando o lo que estamos cancelando, lo que estamos haciendo. Oye, me hicieron las declaraciones, ya lo consultaste en el SAT, ya te metiste en la página con tus contraseñas, y a veces me dicen, no, porque no las sé utilizar. Si quieres evitar suplantaciones de identidad, aprende a manejar tus cuentas bancarias y aprende a manejar tus contraseñas del SAT, del Seguro Social y de todo aquel lugar donde tengas que usar contraseñas electrónicas. Cámbialas constantemente y por favor no las pierdas de vista. Y si las pierdes de vista, revisa si es que hicieron modificación alguna en tu portal del SAT, o si solicitaron algún préstamo a tu nombre, o si hicieron alguna factura para cobrarla por ti. Es muy importante que cuides todos estos detalles. ¿Por qué? Porque el SAT se va a basar no en el físico, se va a basar en lo que la inteligencia le está diciendo que hay. Y si la inteligencia artificial le dice que hubo 5 anomalías, sobre eso se va a ir. Si la inteligencia artificial le dice que no hay anomalías, vas a librarla. Entonces, pues lo único que me resta es decirles, aplíquense, tengan cuidado, cualquier duda, inquietud que tengan, por favor háganmela saber al correo laura@tarotfiscal.com. Y bueno, pues seguimos en contacto aquí en esta jungla de impuestos con nuestro tarot fiscal. Buenas noches. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.